definiciones. Hay la intención de un grupo político de llevar a juicio político, valga la redundancia, a Diana Tamaín. Pero ¿quién es Diana Tamaín? ¿Cómo llega al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál su militancia? ¿De dónde viene? ¿A qué sectores representa? Hay algunos que ya lo ubican en algunas partes, pero más allá de eso, de su militancia política, Diana tiene también una historia y le vamos a preguntar sobre eso. Diana, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está de trabajo, le diríamos? ¿Agotada? Buenos días. Sí, realmente son tiempos bastante complicados para el país, ¿no? Para Diana Tamaín, porque yo vengo de procesos organizativos en el que esta dinámica de subir y bajar los ánimos, las tensiones, no es novedad, es del día a día de donde yo provengo, que es la Federación Shuar, que pertenece a la CONAIE, ¿no? La organización nacional. La vida de mis padres siempre me tuvieron mirando aquellas situaciones, entonces no es nada nuevo para mí. Estoy acostumbrada a esto y por supuesto ahora con este desafío enorme de ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que para mí es una oportunidad de responder y estar a la altura de las circunstancias que necesita el país. Y decía, sí, es una situación un poco más compleja de lo habitual, puesto de que cuando hemos comentado, es la misma pregunta que muchas mujeres sobre todo me hacen, ¿cómo es que estás en esta situación? Es porque al estar en una etapa de transición, después de 10 años del correísmo, donde mucho se habló y ahora todo se ordenaba y el resto cumplía. Así es, entonces la gente tiene altas expectativas mayores, de cambio y para mejorar. En una etapa de transición hay que mirar cómo está el camino, qué es lo legal, qué es la voluntad política que uno debe hacer para tomar decisión en esos cambios, y más aún cuando me metí a esta función donde ya estaba todo echado a andar las elecciones pasadas. Entonces, sin embargo, más allá de todo eso, que son desafíos importantes, de que pienso que el apoyo de las organizaciones sociales, políticas, de la ciudadanía, con sus observaciones, con sus recomendaciones críticas, construye hacer mejor las cosas. Entonces, estamos en esto. Diana, ¿nació en Macas o yo nací, cerca a Macas? Es a unos 15 kilómetros de Macas, el cantón Sucúa, es donde yo... en Sucúa. En Sucúa. ¿En Sucúa, sí. Sucúa o alguna comunidad de Sucúa? Yo nací en Sucúa, digamos, en la cabecera cantonal. Digamos, en la parte urbana, si podemos decirlo así. No nací en la comunidad donde yo pertenezco, que es la comunidad de Tuntay, puesto de que yo soy hija de maestros. Mi padre es el fundador de las escuelas radiofónicas que en ese momento los salesianos implementaron para las comunidades indígenas en la Amazonía. Que eran las escuelas bilingües. Las escuelas bilingües, y entonces él tuvo... ¿Los dos, el papá y la mamá, eran así? Mi madre se graduó de la universidad y sacó el título universitario ya después de tener 4 hijos. Entonces ella fue maestra cuando ya tenía 3 hijos, me acuerdo. Entonces los dos son de entonces al Shuar, a la comunidad. Al pueblo Shuar, donde fueron los primeros, digamos, donde los salesianos dieron la posibilidad de tener estudios, en este caso eran normalistas, los que se graduaban de profesores. Entonces mis padres se conocen en estos internados donde estudiaban los hombres y los chicos y las chicas, llamaban así. Se casan y como esa misión de iniciar las escuelas radiofónicas se radican, digamos, en Sucúa, y ahí es donde yo nací. Sin embargo, no he perdido nunca mi pertenencia, por supuesto. Diana, ¿la infancia suya en Sucúa, escuela y colegio? Sí, en Sucúa yo estudié en la escuela fiscomisional por la cercanía que tenían mis padres con los salesianos. Una vida, yo creo que, digo, con dificultades, si vamos a decir económicas y todo, las condiciones en las que vivíamos los profesores en esa época no tan bien pagados, limitaciones. Soy la primera de 4 hijos. Sin embargo, dejando eso ahí, yo considero que fui una niña afortunada porque tuve la posibilidad de vivir la interculturalidad. O sea, yo perteneciendo a una organización Shuar,
siendo shuar, viviendo con mis parientes, con mis familiares, con mis tíos, con mis primos y conviviendo el día a día la educación mestiza. Sí, claro. Entonces, eso a mí me daba muchas enseñanzas, inclusive cosas que no comprendía. Es una ventaja, ¿no? Es una ventaja muy, ¿sí? muy importante. ¿Y a veces no se valora esa ventaja, Diana, o sí? Si no hay la orientación suficiente, uno puede perder el rumbo. Ah. Entonces, o se deja absorber por una cultura más grande, una de las dos. Pero creo que a todos pasamos por una crisis parecida a la que le estoy mencionando. Ajá. Sin embargo, cuando uno va teniendo una madurez y la vinculación, y yo agradezco haber vivido esa oportunidad. Y ya en el colegio, en la secundaria, ¿usted también estuvo en un colegio fiscomisional? Sí, en el colegio Riupano, donde Riupano. Ajá, también tenía profesoras monjas, sacerdotes, mis compañeras de colegio. Soy católica, me bautizaron, ¿sí? Me casé por la iglesia. También. Entonces, sí, también. Luego me divorcié. Entonces, también. Entonces, o sea, sí, esa línea de vivir los dos mundos, ¿no? Diana, usted que está en estos dos mundos más, yo diría, con una mayor realidad, que ha vivido los dos, que tiene, quizás es una representación de lo que el Ecuador puede ser. ¿En qué parte hay una especie de rompimiento y comenzamos a diferenciarnos mestizos de los otros? Bueno, yo no critico, yo más bien valoro la convivencia, hablo con mucha profundidad. Costumbres, de culturas, la diversidad ideológica, para mí son una riqueza, porque a partir de ello, y sobre todo del conocimiento de cada de esas diversidades, el respeto a aquello, hace posible que podamos tener una ciudadanía, un Estado plurinacional, que multicultural. Así es, una fortaleza. ¿Sí? Sin embargo, a veces perdemos esa claridad y buscamos homogenizar y pensamos que las políticas públicas deben ser todas para igual. La educación intercultural bilingüe para nosotros los pueblos es fundamental. El conocimiento y el respeto a la salud intercultural, como lo vemos, las costumbres de nuestros abuelos, esa sabiduría, la medicina ancestral, la justicia indígena, que es un tema muy complicado. Los pueblos y ahí sí se rompe una relación con el Estado, ¿o no? No se rompe la relación en el Estado. Yo también soy crítica a esto, por eso también he tenido muchas observaciones. La justicia indígena, por ejemplo, no es una sola justicia indígena, depende de cada pueblo, no es lo mismo. El pueblo Shuar no es lo que se ve como película. Exacto, ¿no? Y no es lo que la justicia indígena y las costumbres, cómo se educaba, cómo se tomaba decisiones de corregir lo que está mal hecho en una comunidad. En la sierra, en la costa y en la Amazonía. En la Amazonía se puede ver hasta diferentes costumbres. Alguna vez yo preguntaba, y esto va cambiando también, no podemos quedarnos en el pasado. La cultura muda, se va nutriendo, a veces se pierden cosas buenas, pero también como que estos ganan, ¿no? Así es, y como anécdota, alguna vez decía, bueno, la justicia Shuar, el Shuar, no la quichua amazónica, no la guaraní, no. ¿En qué consistía si, por ejemplo, algo que se comenta mucho, una violación o un crimen? Un crimen, Entonces, tenía todo un proceso, la educación desde la niñez, los niños iban, pero si había alguien que la comunidad le llamaba, los abuelos le aconsejaban, le purificaban el alma, irse, por ejemplo, a una cascada haciendo ayuno, sacrificio, le llevaban a mejorar en la comunidad, etcétera. Entonces alguien me comentaba, decía, o te compones con todo esta o
cosa. Entonces yo creo que las buenas costumbres, los consejos de los abuelos, que la comunidad te juzgue, te llame la atención, le digan a los familiares, esto está pasando, es bueno. Y yo creo que eso no ha cambiado, yo creo que es en todas las sociedades. Y ¿no? en todos los grupos. Así y es. en todas las culturas. Diana, Así es. después estudia la universidad. ¿Qué decidió estudiar? Esa parte a mí me encanta compartirla, porque al ser yo de un pueblo, Shuar, el patriarcado o las decisiones de liderazgo y organizativas son de los hombres exclusivamente. Ah, más bien de los hombres. De los hombres, el patriarcado. Pero no era que era más bien un matriarcado por el control de la casa, por todo eso. Yo en este momento... Este es un patriarcado, entonces. Yo en este momento le estoy diciendo patriarcado utilizando los conceptos occidentales. Claro. Pero si uno hace un análisis sociológico, antropológico, realmente la que tomaba la decisión era la mujer. Por eso le digo yo, al haber seguido a los Shuaras, la mujer primero es la dueña de la casa. Pero digamos, para que nos podamos, decisión, no vamos a discutir la parte sociológica y antropológica, pero las decisiones organizativas, la crianza de los hijos varones, etcétera, el liderazgo comunitario le correspondía al hombre. Y a la mujer la crianza de sus hijos, la huerta, el cuidar el hogar y la educación de las hijas mujeres. Con esas costumbres, mi abuelo le dijo a mi papá, cuando yo soy la primera hija, mi papá es el primer hijo de los 15, 17 hermanos que tiene mi papá, le dijo, bueno, tu hija que ya terminó el colegio, además una cosa, las niñas, Shuar, se casan o se casaban a los 12, 13 años y ya hacían familia, o sea, a los 20 años ya tenías 4 o 5 hijos. Entonces, le dijo mi abuelo. ¿Qué está pasando? Eso le dijo mi abuelo a mi papá. ¿Y qué va a hacer? Entonces dijo, ella ha decidido ir a estudiar, salir de la comunidad e irse a Cuenca a estudiar a la universidad. Y mi abuelo le dijo, no me parece que sea correcto, no tienes dinero, tienes que priorizar. Entonces, mejor dale la educación a tu hijo varón, que es el segundo, mi hermano. Y porque los varones tienen que hacer esto. Entonces mi papá no me dijo a mí, le contó a mi mamá y mi mamá me contó a mí. Entonces eso para mí fue un impulso y me comprometí conmigo mismo, me hice una promesa, dije yo salgo a estudiar, esto tiene que cambiar porque estamos en igualdad de condiciones de hacerlo. Tenemos que buscar esa igualdad. Exacto. Y trabajarla, claro. Y le dije a mi mamá, mamá, yo me voy, dígale a mi papá, porque, o sea, es así. No Esa era una línea de comunicación. Así es. Claro, un reconocimiento. Yo me voy a estudiar a Cuenca y no regreso si no es con el título bajo el brazo. Y yo sabía que mi papá me apoyaba porque él sabía que siempre nos ha dicho la educación es el camino. Profesor, pues. Profesor. Y me apoyaron mis papás. Fui con mucho esfuerzo, estudié y regresé con el título de ingeniera comercial. Entonces, además también fue como una rebeldía a mis propias costumbres, a demostrar que hay algo más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Así es, así es. Entonces regresé con el título y 2 hijos también. Entonces le di gusto a mi abuelo. En parte, digamos. Y en la Universidad Salesiana también. En la Estatal de Cuenca. Ah, en la Estatal. Sí, en la Estatal ahí de dejó Cuenca. a los salesianos. Claro, ahí sí ya me liberé. Y al regresar, comienza a militar en Pachacútec, ya se casó, dos guaguas. ¿Cuántos tiene ahora? Ya Tengo no son 2, guaguas. me quedé con 2 y me critican, ¿por qué no tuviste por lo menos 5? En serio, o sea, la familia ampliada es muy común en el pueblo Shuar. Para el pueblo Shuar esa es la prioridad, ¿no? Así es. Tengo 2 hijos, mi hija va a cumplir 26 años, mi hijo va a cumplir 22, entonces estoy feliz, tengo la parejita, como dicen, ellos están estudiando, ya están en la universidad. Y regresé yo con el título. A la comunidad. Sí, y no me vinculé a la política. ¿Ah, no? No. A trabajar en las comunidades, y justo se estaba implementando uno de los proyectos más grandes que ha implementado el Banco Mundial en las comunidades indígenas, se llamaba PRODEPIN, este proyecto de desarrollo para pueblos indígenas, y entré a trabajar como técnica, empecé desde abajo como tiene que ser. A elaborar proyectos, a hacer seguimiento. De desarrollo. ¿Qué proyecto está todavía funcionando de eso?
Sobre todo los de infraestructura, y se implementaron puentes, aulas aulas escolares. escolares Hubo algunos proyectos productivos, por ejemplo, proyectos comunitarios de crianza de tilapias en el Cantón Palora todavía persiste, hacer panela con la caña que se produce en el sector. Para que no se haga puro. Sí se hace, sí se y hace. además nos y gusta. Es bueno. Sí, entonces... entonces están todavía ahí funcionando, los puentes están por supuesto. Así es, claro, con su mantenimiento y todo, pero llegamos a pero lo que a mí sí me llenó de gran satisfacción fue haber implementado aulas un poco más decentes para los niños, sobre todo un sector de la frontera de la Amazonía, porque yo estaba de la está más Amazonía Sur, cerca. no, estaban en total abandono, y llegamos con darles escuelas decentes a los niños Shuar y Achuar de la frontera. ¿Usted habla Shuar, Diana? Sí hablo Shuar con dificultad, pero entiendo perfectamente, hablo, me defiendo, y siempre estoy pendiente porque una de las cosas que nos ha tocado a los periodistas, que nos gusta estar metiendo materno, como se suele decir, al idioma de la familia, ¿no? ¿Qué pasa con esos dirigentes que no hablan? Usted dice, les entiendo, o sea, puede ir a la comunidad, conversar, explicarles algunos temas, lo cual eso es lo que hay que rescatar. ¿Por qué no se hace un esfuerzo en los otros sectores? Sí, bueno, no se trata de buscar culpables, pero hay una explicación a aquello. Mire, cuando mi madre entró a estos internados desde que tenía 3 años y que no se acuerda de su madre, sino hasta cuando tuvo 17, 18 años y se casó con mi papá. Lamentablemente, esa educación en su momento, era como eliminar, por ejemplo, les cortaban el cabello, la característica de las mujeres del pueblo Shuar es el cabello, la cabellera larga, y solo nos cortamos las mujeres cuando enviudamos o sufrimos una gran pena, ese es signo de duelo. Pero lamentablemente en estos internados les cortaban el cabello. Imagínense una mujer soltera, adolescente, con el cabello corto. Era la peor humillación a la cultura y psicológicamente. Otra de las cosas que mi madre siempre cuenta es de que no les permitían hablar su idioma porque querían saber en qué pensaban, qué hacían. Obviamente se equivocaron en esa situación. Y por eso, por la conciencia la otra generación comienza a priorizar con el criterio de que los indios no teníamos alma, que había que civilizarles, que había que evangelizarles. Bueno, pero algunos no dicen, Diana no tiene alma, corazón y vida, como dice la canción. Yo también lloro, yo también me río. También me canso. Pero bueno, lo importante, usted sí habla aquí, Shuar, y les entiende Shuar, Chicha. Ajá, Chicham. Chicham, ese es el idioma Shuar. Así es. Y ese es el objetivo, que por qué mis padres implementan, la organización implementa la educación radiofónica intercultural bilingüe, el Shuar y aprendiendo el castellano también. Y esa ha sido nuestras luchas y demandas al Estado ecuatoriano de que se respete ese tipo de educación para esas políticas públicas, pueblo Shuar, bilingüe con el idioma Shuar y todas las nacionalidades. Esa es nuestra lucha porque la sobrevivencia de los pueblos también pasa por el idioma, fundamentalmente. Por la comida, por la fiesta, por todo. Por las creencias religiosas o digamos espirituales. Sus convicciones espirituales. Así es. Entonces, por eso yo siempre critico que el Estado no debe ir buscando políticas públicas homogenizantes y decir, el Internet, si bien la tecnología avanza así, dennos las herramientas que tiene la sociedad, que tiene todo esto, pero también impulsemos a cuidar aquello que vale preservar. Y que es una representación. ¿Decide la política entonces cuándo? Bueno, digamos, son cosas que a veces la comunidad. Deciden mujeres Shuar que me invitan, porque en ese momento éramos muy pocas mujeres, no me gusta decir, lo digo, a veces sí es bueno evidenciar, fui la primera mujer Shuar en obtener un título universitario. Ahora no tenemos una ingeniera civil, si me equivoco me corregirán, alguien que ya se haya graduado pero que yo no conozco, tenemos solo una médico de medicina. Una medicina general.
mujeres y la organización vio de que se cumplía, digamos, entre comillas, lo que exigen las... Dice, bueno, estás preparada, tienes un título universitario y has hecho un trabajo de tu profesión, ahora es momento que vayas a la política. Son las mujeres que se organizan y me piden. Después de una charla que de motivación y que... Pero mi fue a convencerles, Diana, y salió candidata. Imagínense, después de dar el discurso de que hay que avanzar y todo, nunca me imaginé que al final reflexionaron y dijeron, entonces tú deciden, vaya de candidata. No pude decirles que no, después de haberles motivado. A ver, vamos a demostrar. Lista, fui segunda en la lista, primero estaba un hombre, por eso mi lucha ahora por el encabezamiento de listas de las mujeres. Pero eso no es injusto, aprovechemos esto de encabezar listas. Si salen electas en las primarias, perfecto, pero imponer encabezar uno u otro en las listas, ¿le parece bien, Diana? Y si es que les ganamos en buena lid el primer puesto, a ver, ¿por qué es injusto? Yo esta conversación la he tenido con varios asambleístas y les doy la siguiente reflexión. Si últimas inscripciones a listas, es dramático los resultados que vemos de cómo se inscriben mujeres, de todos los candidatos inscritos para prefectos, para más bien es difícil conseguir mujeres dispuestas, no se diga a ser candidata, peor encabezar. No quieren. Bueno, ahora en general la gente no quiere, pero las mujeres sobre todo no. Es que bueno la oportunidad les vamos a obligar. Para a ver, nos dicen a nosotros, si las mujeres no quieren, les voy a repetir lo que nos dicen, es que las mujeres no hacen mujeres con un perfil ganador, porque esto es una competencia y todos o incluso ahí ese no es el problema. El problema es por qué las mujeres no queremos ser candidatas, por qué no hay perfiles, digamos, ganadores de mujeres para ser candidatas a una otra. Precisamente primero porque tanta violencia desde la psicológica, verbal, la sociedad machista en que vivimos. Yo escucho a mujeres que dicen, déjame ver si mi marido me da permiso. No podemos vivir en una sociedad como tal. Es que no están preparadas las mujeres y yo sí quiero hacer una protesta. No es justo que digan que de todo este comentario desemboque en que no son méritos suficientes el hecho de tener tacones y faldas para ser candidata. Hay que tener méritos. Que solo el hecho de ser mujer no son méritos. No se trata de eso. Se trata de generar condiciones a través de la ley. Por favor, voten. Por favor. Es por a mí, yo le digo, a mí me parece injusto eso de que, porque si no vamos a decir, o sea, ¿qué provincias, cómo vamos a sortear en dónde encabezan mujeres, en dónde encabezan hombres? ¿No es mejor esto de que las organizaciones tengan respuestas a eso? Discriminación positiva. No, la obligación no va a ser para las mujeres. Con esto lo que logramos es obligar a las organizaciones políticas a generar condiciones y preparar a más mujeres. Porque tradicionalmente hemos visto que ejercen primero, los derechos que se consagra la Constitución y segundo, les obligamos, y lo digo de frente, a las organizaciones políticas a considerar, a hacer escuelas de formación política a mujeres y a jóvenes. ¿Y cómo les obligamos? Eso ya pasa por una formación de poco a poco, eso heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero si ya
mañana tener las organizaciones liderazgo. políticas se volverán a activar en forma positiva, buscar cómo llamar a las mujeres. Les vamos a necesitar para que sean candidatas. Vengan, les aquí te vas a este curso, hacemos esto, hacemos lo otro y vamos generando las condiciones. Porque si no, pasa lo que pasó en mi provincia. Y voy a hablar por el movimiento partido político donde yo militaba, Pachacuti. En estas elecciones teníamos que elegir Morona Santiago. Sí. Y cuando yo miré el prefecto candidato hombre y por obligación era viceprefecta la mujer. ¿Por qué ahí nos reclaman y decimos aquí nos faltan mujeres? Entonces ahí no hablan de injusticia, de obligación y etcétera, etcétera. Otro comentario que me hacen. Porque no eran ni Diana. Deciden, pero en por perjuicio, lo que hay. Y yo estoy con mucha esperanza en esta lucha. No, esto no termina ni empieza, tiene que ir progresivamente. Se ha ido construyendo, ¿no? Así es. Así es. Entonces deciden hacer la candidata y viene. El primero era hombre, 2 diputados. Sí. Cuando yo fui me pueden poner en el puesto que quiera. Y gané. Y gané, y yo creo que ese es uno de los legados que dejé, de que la gente se anime, que nunca se debe dar uno por vencido antes de. Entonces, ahora inclusive se vuelve a repetir la historia. Bueno, estaba encabezando una mujer, por eso, no sé, nada garantiza, pero hay que prepararse. Y el segundo en la lista, un hombre. Constituyente, pero sí fue asambleísta de la Asamblea Nacional con la nueva Constitución, y así es como me involucré a la política. 2 veces en el Parlamento, esa ya es una experiencia. Algunos dicen, pero no como ahí se nos dañó la Diana. Y digo, ¿y por qué dicen ahí se nos dañó? Dice, porque ya en la Asamblea o en el Congreso anterior, claro, comienza una negociación política. Y yo nunca me de acuerdo, si no hay un objetivo nacional. Una cosa sería que alguien diga, yo le compré a fulano tal para tal. Negociar para intereses personales. Así es. ¿Qué entiende usted por negociación o por acuerdo político, Diana? A ver, primero, el principio que nosotros llevamos en las comunidades, y siempre le posté, ustedes recordarán si vemos en los registros que quedan en las redes sociales, el único camino para llegar a acuerdos en esta diversidad de pensamiento, tener objetivos generales donde la mayoría del pueblo ecuatoriano, en este caso, sea el beneficiario, el único camino es el diálogo. Entonces, si nos sentamos a conversar y llegamos a acuerdos, a eso yo le llamo de negocio, llegar a acuerdos donde todos ganemos. Y eso también significa ceder las partes, no tratar de ganar imponer mi criterio. Siempre habrá un punto medio en el que podamos todos ganar y algo perder, si es que se le puede llamar. Se llama perder. Así no estar en condiciones de implementar algo en ese momento no es perder. No es perder. Lo que usted ha dicho. Así es. Es que no sale ahora que encabecen una lista de mujeres, que yo les sigo diciendo, me parece que no va por la obligación, pero puede pasar en la discusión, podemos encontrar caminos, podría ser. Por supuesto. Es un gran éxito. La también, negociación, ¿no? Es buscar alternativas y caminos para poder llegar a un objetivo Diana, que ganemos todos. ¿Cómo decidió concursar para el Consejo Nacional Electoral? ¿Es verdad que Enrique Ayala le dijo, tienes que concursar? Sí. Y después me firmas el cheque de financiación del Partido Socialista. Es más, voy a ser el director del Partido Socialista. ¿Conversó con el Enrique para ser candidata?
Yo al doctor Enrique Ayala Mora lo tengo mucha admiración por su trayectoria, por sus conocimientos, y siempre le voy a mantener esa admiración, como a muchos intelectuales, un historiador connotado. Creo que él sea el del presidente del Partido Socialista es un lujo de presidente, eso nadie lo puedo negar. Todos tenemos errores, no hay ningún santo sobre esta tierra, los santos están en otro lado que no sé de dónde sea, pero dice que existen. Entonces, pero terrenales no son. Terrenales no son, somos seres humanos con virtudes, con defectos, etcétera. Bueno, yo llego primero por sugerencia. Yo les decía alguna vez, me comentaban, todo lo que yo he decidido en la parte política, inclusive hasta la profesión, cuando yo decidí ser ingeniera comercial, lo hice pensando y siempre vinculada a la organización a la que me pertenezco, que es la Federación Shuar la CONAIE, como dije, y pensando en cómo yo iba a contribuir a mi organización. Para fortalecer, para crecer. Así es, solamente cuando me divorcié no le consulté a la CONAIE. Sí, así, porque capaz que le obligaban a permanecer. Pero entonces, esa no era una decisión política. No, bueno, puede ser una forma de decidir. Toda decisión puede pasar. Es una, perfecto. Entonces, fue la CONAIE y sectores de los trabajadores, organizaciones de mujeres que conversan conmigo y me proponen ser parte del transitorio del CNE. Y ese fue el acuerdo inicial. Entonces yo decía, a ver, ¿cuántos meses son? ¿Serán un mes, 3 meses o tal vez un año? No sabía, había mucha incertidumbre y me recomiendan participar. Y participé. Llegamos, fui nombrada vicepresidenta, se acabó el periodo, llamaron a concurso, siguió como todos conocemos y decidí ya, hasta aquí llegué, entregar la posta. Entonces, resulta que la CONAIE me llama y me dice, y no niego, también tuve el respaldo de personajes políticos como el doctor Enrique Ayala. Sí, él me dijo, contó, sí, me parece que Diana debes continuar. Debes y no había un poco impedimento a que los que hayan estado en el transitorio no puedan ser. ¿No se forzó un poquito para la permanencia? Ay, Enrique, ¿qué le dijo? Sí, no te preocupes, ¿eso pasa? No le consulté a Enrique. Tampoco. A ver, todo lo que yo he hecho en mi vida lo he ganado con méritos y donde puedo ir a ganar y creo que debo estar en el espacio que corresponde. Entonces, yo jamás me he metido por la ventana en ningún cargo, he ganado por elección popular, he participado en concursos de oposición y méritos. Y la primera duda que me saltó fue esa. Había un requisito que decía quiénes están en funciones. Por eso, con responsabilidad, consulté al Consejo de Participación, al propio Julio César Trujillo, que en paz descanse, si eso era un impedimento, porque ¿para qué voy a perder tiempo? Y yo no iba a estar haciendo cosas que estén reñidos con la ley. Y tuve la respuesta oficial de que era una etapa de transición y que era excepcional y que no era así. Entonces, que me habilitaba. Con ese documento decidí participar y eso sabe la CONAIE, saben las organizaciones, porque no voy a hacer el show ni el ridículo metiéndome por la ventana como mucha gente puede hacerlo. Y ahí está toda mi trayectoria, todos los procesos que seguimos, están en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. La ciudadanía puede entrar y puede mirar. Y tengo el honor, con la humildad también de decir, concursé. Fui la tercera mejor puntuada, aunque eso no pesaba, pero ahí hay unas notas que se hicieron público, estuvieron por las redes sociales. La tercera mejor puntuada de todos los concursantes y la primera en el grupo de mujeres. ¿Usted sentiría algo cuando votó para darle la plata al Partido Socialista? ¿Sentía compromiso, Diana, o no? Yo siento compromiso de actuar con la ley. Lo que me preocupa es, siempre pienso y ley. Entonces yo siento compromiso de no afectar los derechos de nadie, en este caso de partidos políticos o de ciudadanos. Y como por ejemplo en el caso de que resuelven ustedes, creo no se le autorizó recibir los fondos. A ver, ahí me voy a tomar 30 segundos en explicar.
Los informes y los derechos generados para que 7 organizaciones políticas nacionales reciban el fondo está con el OK, informes técnicos, todo está. Sin embargo, tiene que pasar por el Pleno. Y en el Pleno entonces resulta de que el consejero Pita y el consejero Verde Soto argumentan que no había que darles a ningún partido político los fondos porque hay unos recursos de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. Se les leyó qué norma sí nos permitía dar, que dice que todas nuestras resoluciones pueden ser objeto de apelación y de impugnación. Sin embargo, dice la norma, el Código de la Democracia, que no tienen efecto suspensivo. Claramente lo dice eso, y podíamos seguir nosotros con el trámite y sometimos a votación porque no había impedimento. Desechado aquella postura que ellos planteaban por negar el fondo partidario que les correspondía por derecho. Y fue aprobado de todos los partidos políticos, excepto de Creo, con el voto de Acero, de Cabrera y de Diana. El señor Verde Soto votó en contra de los derechos de las organizaciones políticas, y el señor Pita, abstención. Si me corrijo en eso, pero me equivoqué, pero es así. Cuando llega el momento de Creo, nos quedamos los tres, el señor Verde Soto, el señor Pita y mi persona, para someter a votación. Teníamos quórum los tres, pero repentinamente arman un lío ahí y se levantan y los dos señores se salen y me dejan a mí sola, por lo cual no se pudo someter a votación. No está resuelto el tema de Creo. No, por supuesto que no, ellos tienen el derecho. Si tienen simplemente que votar a favor y darles el derecho que ellos tienen. ¿Cómo hace la mayoría, Diana? Porque la mayoría parecía que se iba por otro lado, el día de su elección termina recuadrándose todo. En definitiva, ¿hay una negociación política antes o no? A ver, negociación política. A ver, el primer día de la elección, qué bueno recordar desde el primer día, habíamos hablado, todos queríamos ser presidentes, creo yo. Tienen derecho así los cinco. En mis planes no estaba aquello. Sin embargo, nos reunimos, conversamos, inclusive el señor Verde Soto a mí me pidió el voto para ser el presidente porque él habría tenido el consenso de los otros 4. Entonces dije, bueno, no hay problema. Si hay consenso ya. Exacto, si hay consenso, ni mi voto hacía falta. Sin embargo, yo le dije que yo entré por auspicio y en representación de la CONAIE, una organización social. Ellos también querían que yo sea presidenta. Digo, no es mi aspiración personal, pero ellos proponen. Ya el día mismo de la votación, el consejero Verde Soto sabía que no tenía los votos. Entonces conversamos ahí, subimos al pleno, vamos a la sesión, ya no hay los votos. ¿Fue un error pedirle a Diana Tamaín el voto? No sé si fue un error, pero yo lo hablé con toda sinceridad y le dije, bueno, busquemos. Vamos a ver un consenso. Y lamentablemente ese día que teníamos que sesionar sí o sí, porque al día siguiente, según el cronograma electoral, que ya llevaba un mes de retraso por las elecciones que tenían que ser en marzo, que no era el honor habitual, teníamos que ya convocar. Entonces teníamos que, y quien convoca es la sesión del pleno, el pleno ya constituido. Entonces subimos y lamentablemente desde ese día ya no quiso ser parte de la decisión del consejo. Y pero hay un montón de cosas que Luis, y a muchos le hemos seguido a Luis en su accionar antes, claro, comienza a poner unas distancias y límites, pero tampoco sale a flote la capacidad de Diana Tamaín de haber estado en la comunidad, de trabajar, de llegar, de consolidar esfuerzos en unificar al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde se quiebra? ¿Se quiebra cuando tiene Diana el voto del consejero Cabrera y pasa a tener otras amistades en Guayaquil o no? Yo tengo amistades con todo el mundo. O eso es una especie de ficción. No, yo tengo amigos con todo el mundo, hablamos con todas las organizaciones políticas y inclusive por el pro de la gobernabilidad, internamente nos organizamos para que cada consejero tenga diferentes frentes de supervisión e incluso con las provincias. Uno no puede ser un pulpo
Ya me multaron también, Ya. pero ese es otro tema que sí me gustaría aclarar. Sin embargo, por en pro de la gobernabilidad, el proceso electoral se dio con muchas críticas no fundamentadas, inclusive vale topar los temas como los que supuestos fraude, que los dos consejeros fueron a fiscalía y lo denunciaron. Y quiero aprovechar a decir de que presunciones. En un país en transición, como usted decía, la sospecha, todos somos sospechosos. Todos éramos sospechosos. Y Ya. creo que actuaron haciendo lo correcto, ¿Sí? poner las denuncias en la fiscalía. Uno de los casos más sonados, el supuesto fraude en Salitre, ya al revés de ninguna autoridad electa, nosotros nos siga dando la razón que el proceso fue transparente. Y no solo ese caso, de la misma manera, con el aquí, tema de la prefectura. De la prefectura, aquí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que no existió tal cosa. Entonces, ha sido demostrado que no hacen favor a la democracia, han sido desestimadas. Pero a veces también el no, ahora lo que pasó, pero sí se sembró mucha, como que asomó un proceso que uno esperaba que este nuevo consejo, que ya había pasado la transición, que nos iba a organizar, resultaron los mismos problemas con los padrones, y algunos dicen, es que les encargaron a los mismos de la época correísta. ¿Era usted, Diana, amiga de Correa? ¿Se conocía en alguna parte? Yo amiga de él no, sí, pero sí no el presidente, sino en aquel ministro en esa época, porque nos conocimos cuando yo era diputada e impulsamos la reforma me acuerdo que yo me embanderé por pedido de él el apoyo, la reforma a la ley del Banco de Fomento, me acuerdo, porque queríamos hacer. Tuve que asambleísta por Pachacuti. Entonces ya le digo, yo amistades tengo por todo lado, a las personas que les conozco y saludo desde ese mismo momento. Pero en nada tiene que ver esta situación que han sido y qué es lo que pasó. Nos hubiese gustado hacer esos cambios. Que ya venía usted también del transitorio. Del transitorio, pero eran 3 meses, no eran mi decisión. Me hubiese encantado tener el tiempo suficiente, que sí hicimos los esfuerzos para hacer esto, cambiar algunos más confianza. Salieron los resultados. Tiempo que quisiéramos, pero algo para mejorar. Así, ahora sí. ¿Se está trabajando en eso? Estamos trabajando. Y las dudas que tienen todavía los consejeros Verdesoto y Pita, ¿por qué es? ¿Usted ha logrado con ellos un diálogo? ¿O por qué ellos tienen, por ejemplo, tienen una propuesta y una propuesta lógica? ¿Es que políticamente no es correcto ahí eso? A ver, primero, en las elecciones pasadas hicimos todos los esfuerzos para transparentar, implementamos otros mecanismos para dar seguridad al proceso electoral. Número 1, el proceso haciendo los ajustes que era posible hacer en el momento, porque ya en noviembre a marzo no nos quedaba tiempo para cambiar un sistema. 2, publicación, la página web donde se miraba, pero la transmisión nunca se apagó. Candador y etcétera, etcétera. Las denuncias de supuesto fraude están demostradas que no. Diana Tamain abrió las puertas y las ventanas a los que mejor pueden dar fe de transparencia, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a los partidos políticos y a las organizaciones que quería, y a la academia. Ahí se queda una cosa, Diana, por ejemplo, cuando usted dice abrió.
arroz verde casi no pasa nada y dicen que usted es la que no quiere, que Cabrera no quiere. De todo se dice. De todo, así los otros sean los culpables. Aulafán dice. La transparencia. Tuvimos 80.000 candidatos que participaron. ¿Sabe cuántos observadores o cuántos delegados tuvieron las organizaciones políticas en las elecciones pasadas? Dígame un número, juguemos a las adivinanzas. No, con la estructura política que vive hoy el país, con seguridad a nadie. Dimos acreditación, doctor, a 200.000 delegados. ¿Le mandaron de todas maneras o...? Abrimos las puertas, y estos por eso delegados sí estuvieron acreditados. Ahí. Sí. Presentar ningún observador, porque la gente está dudando de todo. Así es. Se abrió las puertas a las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Corporación Participación Ciudadana, a quien le mando un saludo y un agradecimiento, a Rudy Hidalgo, que está al frente, que antes fue vetada su participación. Representantes de organizaciones de la sociedad civil de 11 países del Acuerdo de Lima estuvieron presentes aquí. Pero yo quiero insistir, 200.000 observadores participaron. Que yo pensé que no. Pensé que eso de los 200.000 era un cuento. No. Entonces, les dieron, eran personas y no les sirvió a ellos. Entonces, pero eso también es culpa de ellos. Ahí sí, de las organizaciones. No sé si sea culpa, pero eso era una demostración ¿Cuidaron de que o no cuidaron entonces estos 200.000? Hay que preguntarles a ellos, pero se acreditó. Nosotros no cerramos las puertas a nadie. Pues pasar por ser asambleísta y diputada y saber que las reformas del Código de la Democracia ya estaba en segundo debate, casi ya se abrió el debate, ya estaba casi por solo votar. Final, sí, claro. Y eso se les compartió a los consejeros, yo les compartí esto y decíamos, concretémonos en temas que no estén fuera de los dos... Del debate, que no pueden ingresar cosas en el segundo debate que no estaban discutidas. Así es. ¿Qué nos tocaba a nosotros hacer? Teníamos dos vías. ¿Y no había la posibilidad de presentar otras? Exacto. Teníamos dos posibilidades. Tener un proyecto de ley reformatorio al Código de la Democracia con todo lo que nosotros aspirábamos para que sea una reforma profunda. Pero eso significaba meterlo como un proyecto de ley reformatorio que tiene que pasar por el CAL a la comisión, primer debate, segundo debate y someter a votación. Ya no había tiempo que hacer. Lo que sí podíamos hacer es, como yo les digo, subirnos a eso que ya estaban dando, en ese carro que ya estaba rodando. Priorizar temas de los que estén tratados. Exacto. Y no podíamos ni siquiera proponer reformas, sino observaciones sobre lo que ya estaba tratando. Y eso es lo que hicimos. Lamentablemente, no pudimos tener el consenso de aquello y el consejero Verde Soto presentó un libro muy bien. Lo que hicimos unas organizaciones, digamos, unas reformas puntuales que se quede el código como está, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un ejercicio importante. Yo no me desanimo con esas, no están al 100% satisfactorias de nuestras aspiraciones y también del país, creo, por las circunstancias, pero creo que lo que se va a tratar y se tiene en el voto favorable nos va a ayudar en muchas cosas. Y quiero ser enfática. De ninguna manera fueron en contraposición de las propuestas que presentaron, porque también participó el Tribunal Contencioso Electoral, lo referente a justicia electoral, que es su competencia, ¿no? Pero son parte de la misma función electoral. Entonces, estas reformas que van a acogerse, tengo entendido, se escucha, que tendría acuerdo para la justicia electoral que nos da la posibilidad de tener un mejor orden para la resolución de los casos. Para que sirvan de algo las resoluciones. Así es. No después de que ya los plazos. Sino después de que ya se da todo, viene una sentencia y eso no tiene lógica, sentido. ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, las propuestas que nos hemos hecho públicas, por ejemplo, va a ser fundamental que la Asamblea apruebe el tema, que esto sí a mí me gusta reconocer, una iniciativa del consejero José Cabrera, del padrón electoral pasivo, que es tanto que se critica eso. ¿En qué consiste el tener un padrón pasivo? Va a resultar que solo al consejero Cabrera le reconoce que sí achuntó con una iniciativa para que no se enoje.
Ya, bueno. Entonces, ¿esto qué significa el padrón pasivo? No ponerlos en el padrón que va para las elecciones, que va a las mesas, aquellas personas que no han votado en las últimas 4 elecciones y que no han hecho 4 elecciones. Por lo menos 2 o 3 pensaba, pero en las no, 4 4 ya es bastante. ya. Entonces, para que, y que no hayan hecho ningún trámite para sacar el documento de la papeleta de votación, para ningún trámite, y de esa manera nosotros hemos hecho un ejercicio, si se aprueban los 4 años, se sacaría del padrón, se saca del padrón? Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón. Entonces ese es el millón que está flotando. Así es, y ahí sí no habrá esto que se... En el registro civil no nos pasa a nosotros la información si no está registrada el acta de defunción. Y lo que hicimos antes fue ir a las funerarias, a los cementerios municipales, que eso es un trabajo titánico. Claro. Pero bueno, que además debería ser obligación del registro civil. Claro, pero en todo caso... Es que no escribieron, no, les han de notificar que se ha muerto. No, pero mientras no esté sentado no es legal. Está. Claro. Entonces, esas cosas, por ejemplo, va a ser fundamental y eso a nosotros nos dará un respiro para poder transparentar el padrón electoral, una herramienta importantísima. Ahora sí voy a destacar de su amigo consejero Luis Verde Soto. Digo porque has dicho mi amigo. Entonces, por ejemplo, él ha metido mucha fuerza al tema del control de los gastos de campaña. Para que sea bancarizado, para que sobre se todo publique. Y a propósito de arroz verde, que todos nos quedamos sorprendidos. Correcto. Porque, o sea, esa parte le parece importante. Muy importante, porque así es como se debe combatir y nos hemos llevado, y creo que eso es fundamental, y nosotros pensamos implementar un software para tener en tiempo real este control de los aportes a las organizaciones políticas y más en campaña. ¿Podrá hacer esto con los mismos que estaban antes, Diana? Porque dicen que la mayoría son de la época correísta del señor Pozo, que le dejaron ahí, que usted un poco se ha sentido cómoda con ellos, ¿sí? Mire, yo... Entre ellos el señor Loyo, que está en este otro conflicto, ¿no? Ya, a ver, yo no soy de las personas que entra a una función, y eso es lo que a veces mucha gente tal vez está pensando, ahora sí entraron a tomar venganza de aquello y hacer todo lo contrario. No, yo valoro a las personas por su profesionalismo, con su compromiso, y no se puede estigmatizar. Eso era antes de los 10 años. Exacto, si no estás conmigo eres enemigo y te vas al paredón. No, eso pero no esos 10 años de Correa nos enseñó que si no estaban con él, afuera. Bueno, cambiemos eso, aquellos que criticamos. Pero y si las dudas estaban entre que ese equipo era el que hizo fraude. Bueno, ningún funcionario de libre remoción que estén en procesos electorales en el sistema informático está de las otras administraciones. Todos son nuevos, han sido cambiados, muchos se han ido, no les conviene el sueldo, o etcétera, etcétera. No, eso es totalmente falso, todos sabemos aquello. Y el trabajo que estamos haciendo precisamente ahora también es reforzar la seguridad del sistema informático. Estamos trabajando en aquello. Queremos que haya más presencia de organismos internacionales y seguiremos trabajando en esto y estamos en aquello y bueno, valorar a las personas que trabajan, lo han hecho con transparencia, si no ya saltaría a la luz pública cualquier maniobra que se haya hecho. Ya le digo, la OEA dijo que no hubo esto. Que no había una posibilidad de un fraude ahí. Pero es importante, también recomienda fortalecer las seguridades al sistema informático, y la Contraloría lo dice también. La Contraloría está también en eso. Lo dijo. Así es, y estamos trabajando en aquello. Loyo. Bueno, a ver, yo voy con el principio. Las personas que cometen delitos tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley. Nosotros no vamos a defender los delitos que hayan cometido o dentro de la institución o fuera de ello. Las personas tienen que responder por sus propios actos. No podemos diferir a terceras personas. Por eso yo lamento mucho que un funcionario que tiene un pasado, que lo revisamos, y aquí están los documentos, si quiere le puedo mostrar. Yo mandé a hacer una investigación y en el momento en que se le contrató hasta después, eso, ¿no? Exacto, lo mandamos a mirar desde talento humano, tengo aquí los informes, no tenía ningún impedimento de ocupar cargo público. Pero tenía juicios. No, todos estaban archivados. Entonces, exacto. Entonces, tú no puedes actuar
en contra de los derechos de las personas. No estoy defendiendo. Por eso es que yo lamento mucho que un funcionario se vea involucrado en esto. Si hizo cosas más allá de la ley, que responda, pero también hay que pensar que hay la presunción de inocencia, no podemos juzgar, hay que ser justos. Así como lamento de sobremanera que familiares cercanos del vicepresidente del CNE, Enrique Pite, estén involucrados en eso, él lo ha reconocido. No, él ha salido a decir, oiga, sí, es mi pariente, como si yo qué culpa tengo. Es que se ha sido amigo del otro grupo. Así es, entonces yo creo que por eso no vamos a decir que porque son parientes del vicepresidente los que están en la banda del Pero en el caso suyo usted le nombró, resultaría. Mire, voy a terminar con eso. No porque los parientes cercanos o lejanos, no sé quiénes sean, le vamos a echar la culpa al vicepresidente Pita del Consejo Nacional Electoral que está involucrado en la banda del señor Tuárez. No se trata de eso, se trata que cada quien cumpla con sus condenas si es que le encuentran responsable. Asimismo, el señor Loyo o cualquiera que haga afuera de la casa un pariente tiene que ser juzgado con todo el rigor de la ley. A propósito de esto, ustedes llegan en binomio. Y al final le pasa lo que después de llegar con el título de 2 guau se divorcian. ¿Qué pasó con Enrique Pita? Bueno, a él habría que preguntarle, la institución siempre está abierta, yo siempre llamo a las reuniones de trabajo, en muchas ocasiones yo he valorado el trabajo de todos, valoramos, yo valoro el trabajo de todos, inclusive yo no me molesto ni me resiento por los cuestionamientos, sugerencias, críticas que pueda hacer, no políticas, técnicas generalmente, políticas esas, no hay salvación. Pero y hemos acordado en muchas cosas, hemos votado todos por unanimidad, ahora últimamente muy, como le acabo de contar, el fondo partidario, con sus razones o no, pero en todo caso, siempre las cosas sobre la mesa, siempre de forma transparente y cada quien tiene el derecho de tomar una posición. ¿Va a juicio político, Diana? Bueno, primero es un deber. Yo fui asambleísta, yo fui diputada y hay que cumplir con ese rol de pedir rendir cuentas a los funcionarios legal. Si públicos. Es que quieren, voy a ir a responder. Eso es. Tienen que seguir el debido proceso. Y yo le veo como una oportunidad, porque, por ejemplo, temas que estamos conversando ahorita también son temas de posible juicio político. Es bueno que los asambleístas, en este caso, y el país conozca con información oficial, no de redes sociales, no de esas noticias falsas que circulan mucho, sino yo tendré la oportunidad de caso por caso responder documentadamente y hasta donde llegan mis competencias. Entonces encuentra mejor ahí eso, una oportunidad. Una oportunidad. En todo caso pasa por un tema eminentemente político. Yo no le tengo miedo al juzgamiento. Yo sabré... Mira, para mí vengo de un proceso organizativo. Todos los días a rendir cuentas, a decir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para mí será una oportunidad de estar. Iré las veces cuantas sean necesarias a la Asamblea a presentar los informes que ellos ¿Estamos con un camino bueno para elegir otro presidente de la República, Diana? Estamos construyendo ese camino bueno. Yo hago una invitación a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil que tienen mecanismos de hacer un control fuera. Estamos el CNE, están las organizaciones políticas, pero nos falta una pata importante que es la sociedad civil organizada que pueda vincularse a este proceso, que es que nos daría la garantía de que no hay nada oculto. Y por supuesto, los mejores aliados que nosotros tenemos son los medios de comunicación que tienen con sus lentes estar encima del proceso. A propósito de los medios, ¿cuánto será que les pagan el Mercurio, el diario Manavite? Están aterrados. Ay, ese es un tema que ya quisiera salir también yo. Nosotros ya estamos bordeando... ¿Dónde está la dificultad? A ver, la dificultad. Esos son los errores y las herencias que me tocó a mí subir. Y yo asumí una presidencia con una herencia de $5 millones de deuda de elecciones anteriores. Claro, pero están también de estas últimas. Eso es lo uno, lo hemos solventado. Con ahorros propios de la institución hemos pasado ese bache feo que me tocó asumir. Ahora, el presupuesto de $36 billones que nos toca ahora pagar por publicidad a los medios de comunicación, publicidad de los candidatos, nunca fue presupuestado en el plan operativo electoral. Entonces, antes decían, mira, necesito esto y búscamelo. Ahora, en esta crisis económica, no se dio esas circunstancias y lo que hemos hecho junto al Ministerio de Finanzas es buscar esos recursos. Y yo le puedo decir
que los recursos que se ahorraron en el presupuesto electoral anterior, que yo me ahorré 18 millones de dólares, 18, cuando no se roba, la plata se alcanza. Entonces, ahí está la administración de cómo se ha llevado. ¿Por qué no nos pagan? Diría ahí, sí. Exacto. Sí. Nosotros hemos devuelto, digamos, de esa manera a finanzas, e inclusive este pago de sueldos que tuvimos en IPASE, queríamos que nos autoricen a utilizar eso. Hasta ahora estamos pagando y en las próximas semanas terminaremos de pagar alrededor de 4 millones de dólares. ¿Cree que sí se pagará de esta última elección? Yo creo que sí es una deuda que no se puede dejar pasar. 4 millones de dólares terminaremos de pagar en el transcurso de esta semana, más tarde la próxima semana, que es lo que Finanzas nos ha entregado, y el resto tendremos que esperar cuánto Finanzas nos entregue a nosotros. O sea, que es un tema del ministro de Finanzas, porque los medios han cumplido. Así es, con todos los requisitos. Me han dicho, me han llamado de varias provincias a propósito, decía, casi me olvido más bien de preguntarle, porque sí están muy preocupados. Usted sabe que tenemos recursos limitados también. Así es, nosotros ya debe estar bordeando, hace un mes teníamos 14 millones de dólares listos para ser cubiertos de nuestra parte, con todos los requisitos cumplidos de las organizaciones políticas. No he pedido el último, pero yo estoy segura que ya está bordeando los 20 millones listos, justificados, todos para pagar. Lo que no tenemos es el dinero, lamentablemente. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Recuperamos lo que no llegaba. Diana, gracias por acompañarnos, por compartir esto. Éxitos en lo que viene, porque si usted tiene éxito y logra hacer un proceso, tiene éxito el país y la democracia, ¿no? Todo por nuestro país, todo por nuestra democracia. Necesitamos hacer minga, como le dije, la sociedad civil, las organizaciones políticas, los medios de comunicación y obviamente la institución como Consejo Nacional Electoral. Vamos a llegar a las elecciones del 2021 garantizando que la voluntad popular se va a respetar, lo que se exprese en las urnas el próximo año de 2021, que son las elecciones presidenciales y asambleístas. Yo quiero agradecer a nuestros amigos de la Radio Democracia, de la 920, también a Manavisión en la provincia de Manabí, y a nuestros amigos que nos han seguido en las 4 plataformas que Felipe y Paula nos ponen, agradecerles por seguirnos. Este programa estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Podremos conocer algo más. De hecho, los que nos han seguido han conocido algo más de Diana Tamaín, esta dirigente shuar que ya es una figura nacional, con la que podemos discrepar, pero de la que podemos también decir que es una demostración de que el país avanza. Nos encontramos el día miércoles. Gracias.